Bien, hoy quiero que hablemos acerca de un tema que seguramente va a ser interesante, muy interesante para las personas que, como yo, somos unos entrañables e incansables buscadores de la verdad. Creo que el tema de la verdad para todos los que, no solamente los que somos creyentes, ¿no? Sino para disciplinas como por ejemplo la filosofía, que se centra precisamente también en el búsqueda de la verdad en las diferentes áreas del saber, lo que podemos también de alguna manera expresar como la parte nociológica o la parte epistemológica, que es la parte del saber, la parte del conocimiento humano, un tema por demás interesante para los estudiosos, no solamente, vuelvo y repito, de filosofía, sino también para los estudiantes de teología, todos los que estudiamos teología, todos los que estudiamos filosofía y las personas que, bueno, tenemos grados en alguna de estas disciplinas, veremos siempre lo importantísimo que es desentrañar este tan pero tan complejo concepto. De hecho, vamos a ver básicamente 6 maneras de presentar la verdad o 6 tipos de verdad, 6 clasificaciones, una taxonomía, pudiéramos decir, más o menos, grosso modo, de lo que vendría siendo la verdad, que este término y esta palabra que se utiliza mucho en el día a día, que la utilizan mucho los hacedores de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas principalmente, pero que muchas veces tenemos un concepto muy disonante o muy discordante con respecto a la realidad misma epistemológica que nos debe llevar a introducir en el momento que tratamos de dar una definición certera o que esté más o menos apegada o aproximada a la realidad de lo que ciertamente significa la verdad. Entonces yo quiero presentar 6 tipos de verdad, 6 tipos de verdad que, como usted verá al final, luego de la explicación, verá que no son mutuamente excluyentes, tampoco hay contradicciones entre estos conceptos y no hay ningún problema en que todos estos conceptos los manejemos en materia epistemológica como conceptos reales, bien afianzados, con un fundamento que ciertamente tiene apelaciones a realidades que son casi inexorables y que de alguna manera nos ubican dentro del tiempo y espacio de esta realidad epistemológica tan pero tan importante y tan compleja a la vez. Vamos a hablar entonces acerca de estas 6 formas de ver la verdad o de estos 6 tipos de verdad. Vamos a iniciar con la más básica de ellas, que sería la verdad óntica. La verdad óntica, seguramente para los que nunca han escuchado sobre estos temas y si a lo mejor la metodología, o más bien la metodología no, quiero decir la terminología que voy a utilizar acá, de repente será un poco eh, nueva, complicada, un poco indigerible de repente para algunas personas que no tienen algunos mínimos conocimientos básicos de principalmente filosofía, también algo de teología, pero que ya veremos que trataré de ponerlo en los términos más llanos y más simples posibles para que podamos entendernos. Hablando entonces de la verdad óntica, sin ahondar más ya en una introducción que me vaya a tener que tentativamente llevar a caminos tangenciales, hablando de la verdad óntica, lo que podemos decir acerca de esta verdad es que es la realidad propia del ente. Esta verdad tiene que ver con la realidad propia del ente. Imagínense ustedes, por ejemplo, este aparato acá, este artefacto electrónico, es un control remoto. La realidad óntica de este control remoto es la verdad óntica de este control remoto es la realidad de la realidad del ente misma, la realidad de que él ciertamente es un dispositivo electrónico, de que es además, como podemos observar, es tangible, es visible, es algo que además tiene una cierta utilidad, que bueno, dependiendo para qué tipo de aparato sea, tendrá alguna u otra función, pero cuando hablamos de esta realidad, o más bien de esta verdad óntica, estamos hablando de la realidad propia del ente, la realidad propia de que el ente es y está. Lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos incluso estudiar, lo podemos categorizar. Esta es básicamente la realidad óntica. ¿Qué sería lo contrario a la realidad óntica? Lo contrario a la realidad óntica sería la negación de esa realidad. Es decir, lo que nosotros llamamos muchas veces en filosofía
e incluso también en teología se habla mucho sobre esto, como la nada. Pero ya saben que el concepto de la nada es un concepto sumamente abstracto, es un concepto bastante complicado, que quien tratara de darle definición al mismo, y pues, seguramente va a conseguir a muchas personas en ese intento, y algunos dando de algunos elementos para de alguna manera tratar de crear algún tipo de definición, pero definir la nada en sí nos conlleva una serie de problemas desde el punto de vista de la validación lógica. Hay una serie de problemas desde esa perspectiva, desde ese prisma, que nos lleva a tener que entender una serie de situaciones que nos van a complicar en el desarrollo o en el avance de la definición misma, porque algunos definirían, por ejemplo, hablando de la nada, como un lugar oscuro, vacío, eh, un lugar atemporal, espacial, no hay tiempo, no hay espacio. Pero como usted ve, cuando yo trato de definir algo y comienzo a utilizar una serie de características y a dar una serie, exponer una serie de características sobre ese algo, ya ese algo no termina no siendo nada, sino que termina siendo algo. Porque cuando yo comienzo a caracterizar sobre la nada y comienzo a describir que la nada tiene esta y aquella característica, ya no estoy hablando de nada, sino que estoy hablando de algo, porque le estoy atribuyendo características a algo que se supone que no existe. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la validación lógica, es un poco complicado definir. Pero básicamente, para que no nos enredemos mucho en temas que pueden ser profundamente filosóficos, lo que quiero con esto transmitir es que lo que es contrario, lo que es antónimo al concepto de lo que es la verdad óntica, es la negación de esa verdad, la negación de esa realidad más bien. La negación de esa realidad sería entonces lo contrario. Hay otro tipo de verdad que es la verdad gnosiológica, que es la que viene del conocimiento. La verdad gnosiológica no es otra cosa más que la adecuación del pensamiento con la cosa misma, es decir, con la entidad. Cómo mi mente, cómo mi manera de razonar se adecua al objeto cuyo estudio está ocupando mis razonamientos, cuyo estudio está ocupando mi capacidad cognitiva. Entonces, cuando hay una adecuación de mi mente, de mi razonamiento con el objeto propio que en este caso está siendo estudiado, es lo que nosotros conocemos en filosofía como lo que sería entonces la verdad nociológica, la verdad nociológica. Lo contrario a esta verdad, a la verdad nociológica, sería la falsedad de la entidad, la falsedad de la entidad. Es decir, cuando yo falseo la realidad que objetivamente estoy percibiendo a través de mis sentidos, es decir, desde un punto de vista, en este sentido sería eh, a posteriori, cuando yo comienzo a negar esa realidad, cuando yo, por ejemplo, tomando nuevamente el caso del control remoto, niego que, por ejemplo, este control no tiene botones cuando visualmente, cuando físicamente es muy fácil poder ver que este control está formado por una serie de botones que cada uno tiene una función específica. Cuando yo niego esa realidad, no hay adecuación de mi razón con lo que es propiamente la entidad que estoy estudiando, con lo que es propiamente el objeto que estoy estudiando. Entonces, la negación de esta realidad, la negación o la falsedad más bien, no es la negación, es la falsedad de esa realidad sería lo contrario entonces a la adecuación del pensamiento con el objeto, a la adecuación del pensamiento con la entidad. Lo que habría sería entonces un proceso de inadecuación de la mente con el objeto que se está observando, con el objeto que se está estudiando, con la entidad que se está mirando, que se está observando, que está en cuestión, etcétera. Esa sería entonces la verdad nociológica y la parte contradictoria a esta verdad nociológica. Luego tenemos una verdad lógica. La verdad lógica, parece que la lógica hay una definición por allí que no es, si se quiere, muy formal en términos estrictos, duros y puros de filosofía, pero ciertamente
nos permite ilustrar más o menos lo que la lógica en un sentido muy llano y simple es. Es como el aeróbic del cerebro, ¿no? Es la estructura formal del pensamiento, es la manera de nosotros poder validar lógicamente, valga la redundancia, la manera en cómo nosotros razonamos, en cómo nosotros formamos premisas y cómo a través de estas premisas válidas y lógicas podemos llegar a ciertas conclusiones. Entonces, esta verdad básicamente tiene que ver con el hecho de que una serie de premisas que son lógicamente válidas llevan a una conclusión lógica. A esto es lo que se le conoce como la verdad lógica. Lo contrario a esto sería la invalidación de las premisas o la invalidación de por supuesto, la conclusión lógica a las que deberían arrojarse las premisas. Ya esto estamos hablando de silogismos lógicos que pueden ser inductivos, pueden ser deductivos, etcétera. Hay muchas formas de representar estas cosas. Hay todo una categoría bastante amplia en el mundo de la lógica. Es todo un mundo amplísimo, muy complejo y bastante denso. Pero esto es básicamente lo que podemos decir acerca de lo que es la verdad lógica. Otro tipo de verdad sería la verdad moral. Verdad moral tiene que ver con la adecuación de mi pensamiento con el discurso. La adecuación de mi pensamiento con el discurso, es decir, que lo que pienso sea lo mismo que salga por mi boca de manera verbal. ¿Ok? La forma contradictoria a este tipo de verdad sería la mentira. Vamos a poner un caso rápidamente. Imagínense que alguien me está preguntando, ¿vas a ir mañana a mi casa? Y yo en mi mente digo, es imposible que vaya mañana a su casa, no voy a ir porque sencillamente estoy muy complicado, porque tengo mucho trabajo o porque, no sé, sencillamente no quiero ir. Pero sin embargo, aunque eso es lo que ya yo he pensado y es lo que ya he determinado en el acto volitivo, en mi voluntad, sin embargo, mi discurso no se corresponde con esa realidad mental. Es decir, que aunque yo aquí dije no, en mi discurso digo que sí. Entonces, ¿qué sería lo contrario a esta verdad moral? La mentira. Cuando estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque mi discurso no se corresponde con mi razonamiento, no se corresponde con lo que yo he decidido ya en términos mentales, en términos de lo que es todo este proceso cognitivo que se da muy profundo y muy complejo dentro de la mente. Entonces esta sería la verdad en este sentido, la verdad lógica. Luego hay una verdad también que puede ser hermenéutica, ontológica, más o menos es lo mismo, verdad que hermenéutica, ontológica, que tiene que ver con el aletheia, que tiene que ver con el desocultar. Ustedes saben que el método hermenéutico, sobre todo para los que, un método que se utiliza muchísimo tanto en filosofía como en teología, la hermenéutica tiene que ver con el desocultar, aquello que está de alguna manera arropado por algo y que no permite que esa realidad se exprese de manera libre y sin obstáculos para poderla observar. Entonces esta sería la verdad en ese sentido ontológica, ¿no? O hermenéutica. Lo contrario a esto sería que en vez de develar se ocultara esa verdad. Ese sería lo contrario a esto. Y por último, hay un tipo de verdad que esta ya sería de mayor interés para los teólogos, para los que hacemos teología, también para los que hacen filosofía en algún sentido, por aquellos filósofos que suscribimos la idea que del cristianismo y de las realidades bíblicas y de todas estas cosas, tenemos una verdad mística, que es una verdad que se revela de manera vertical, ¿okay? Se revela desde arriba hacia abajo, es decir, desde Dios, donde Dios está en su posición, hacia el hombre. Es una verdad que se expresa constantemente a través de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha impreso, en el caso de los que somos cristianos y seguimos la religión cristiana, está impreso en esos 66 libros que nosotros llamamos Biblia. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Porque sería importantísimo y muy interesante saber cuál sería lo contrario a esta verdad mística, en el sentido, acuérdense que místico aquí lo utilizamos en el sentido no de algo medio extraño, como una cosa un tanto, no sé, mitológica, o en un sentido, diría, no sé, medio, medio
medio fuera del orden, de lo común. No, no, místico en el sentido de que es una verdad que, a no ser que sea revelada por el Dios Todopoderoso, es imposible de conocer. Lo contrario a esto sería entonces la negación misma de la realidad de Dios. Cuando yo niego la realidad de Dios, estoy por ende negando todo lo que concierne a Dios en cuanto a su expresión volitiva, en cuanto a la expresión de su voluntad soberana y de todo lo que Él ha establecido y de todas las características que Él mismo se ha encargado de revelar acerca de sí mismo, acerca de su persona, de su ontología dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando yo niego la idea de Dios, estoy por ende negando la verdad de Dios, porque no podría existir verdad de Dios si estoy negando al ser que hace que la verdad sobre Él exista. Esto es un tema simplemente de mero sentido común. Entonces, esta sería la contradicción en el sentido de lo que tendría que ver con el hecho de establecer un antónimo hacia lo que es la verdad divina, hacia lo que es la verdad mística, la verdad que es vertical, que se revela desde arriba hacia abajo a los hombres. Este es un tema que, como ve, puede picar y extenderse, es bastante interesante, es complejo, es muy denso, muy intenso. De hecho, el concepto de verdad no haya un consenso general entre la filosofía, e incluso pudiera decirse que entre teólogos también pueden haber ciertas disparidades, y seguramente las hay mucho con respecto a lo que es el concepto de la verdad. Algunos suelen mucho maltratar el concepto de la verdad, otros no entendiendo ni siquiera los elementos más fundamentales y básicos de esto. Bueno, describen cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Estamos en un mundo bastante complicado, y con esto quiero cerrar. En un mundo donde, que hemos denominado y que denominan los filósofos, yo me suscribo a esa idea, y también los teólogos, por supuesto, en un mundo de la posverdad. El posmodernismo es el mundo de la posverdad, el mundo donde parece ser que lo que reina y gobierna es el relativismo de la gente, el relativismo en el pensamiento humano. No existe tal cosa como la verdad, hay una negación de la verdad. Pero fíjense que acá, cuando se habla de que existe, cuando se habla de que hay una negación de la verdad, cuando hay quienes pretenden negar la verdad, incluso necesitan utilizar el concepto verdad, lo que se constituye en lógica en una aporía. Una aporía lógica es una situación insoluble desde el punto de vista lógico por el alto nivel de, digamos así, de invalidación en el tema de la argumentación lógica. Porque si yo digo que no existe la verdad, estoy primeramente concibiendo el concepto verdad como un concepto real, por un lado, y segundo, que mi posición de negar la verdad establece mi propia verdad. Entonces hay una aporía lógica aquí, hay todo un tema absolutamente contradictorio en términos lógicos, no hay validación lógica en este sentido. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos actualmente, lamentablemente, un mundo donde no existen criterios fijos, donde no existen criterios universales, donde no existen absolutos, donde la verdad es simplemente una cuestión de la intersubjetividad del sujeto cognoscente, donde cada quien construye su propia verdad según su propia realidad, según él observa la vida y según él piensa que deben ser las cosas. Un ejemplo claro de esto son, por ejemplo, los progresistas, ¿no? El tema progresista, el tema del liberalismo, el tema del agnosticismo, el tema del ateísmo, todas estas realidades vienen a manejar siempre conceptos de verdad que son completamente relativos, pero además son contradictorios, y no se dan cuenta sencillamente porque no se han dedicado al estudio serio y disciplinado de la lógica para poder dar con estos elementos irregulares que existen dentro de la mente de las personas en este sentido. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo sé que esto es un tema que es bastante complicado, bastante denso. Seguramente las pocas pinceladas que he dado no son para nada suficientes para poder tener un entendimiento claro acerca de lo que es esto, pero por lo menos brinda un conocimiento al menos inicial, al menos básico, para que aquellos quienes tengan de repente la intención o el interés de indagar sobre estas cosas de manera un poco más profunda puedan ir a revisar y ya más o menos saber sobre cuáles caminos transitar para más o menos poder llegar a lo que vendría a ser la
definitiva concreción de este hecho tan importante desde el punto de vista epistemológico que tiene que ver con la verdad.